Muy buenas tardes, estimado público que se encuentra conectado desde las diferentes regiones del Perú. Es un honor poder dirigirme a todos ustedes para presentar una edición más de nuestros ya reconocidos miércoles de gestión pública, espacio donde se abordan temas vinculados a la gestión pública, el derecho administrativo, el control gubernamental y la mejora de la administración estatal. Hoy, miércoles 1 de abril, presentamos la octava conferencia del año y el tema que trataremos esta tarde se titula Procedimiento Administrativo Sancionador desde la óptica del derecho administrativo latinoamericano. El objetivo de esta sesión académica es analizar el procedimiento administrativo sancionador desde una perspectiva latinoamericana, examinando los principios, garantías y particularidades que caracterizan su aplicación en la región. Se abordarán los estándares comunes en materia de debido procedimiento, tipicidad, proporcionalidad y motivación, así como los desafíos que enfrentan las administraciones públicas para armonizar la potestad sancionadora con la protección de los derechos fundamentales. Para desarrollar este importante tema contamos con la valiosa participación de dos profesores muy reconocidos y expertos en la materia. Me refiero al profesor Jaime Santofimio Gamboa, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor emérito de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Y el profesor Eric Leiva Ramírez, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes y docente investigador y director académico de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo ALDA. Muchas gracias a ambos, estimados doctores, por acompañarnos esta tarde. Es momento, estimado público, de presentar ahora al director de nuestro Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor César Correa Zúñiga, quien se va a dirigir a todos ustedes brindando unas palabras de saludo. Muy buenas tardes, doctor Correa, adelante. Muchas gracias, doctor Torres. Gracias a quienes nos apoyan también, Julio Serna, detrás del inicio de este evento. Es un orgullo presentar al profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa y al profesor Eric Leiva Ramírez, del hermano país de Colombia. En realidad nos une más allá de la identidad latinoamericana, nos une también la pasión por el derecho administrativo y las raíces constitucionales. Por consiguiente, en la jornada académica de hoy se ha visto por conveniente desarrollar un tema de sumo interés para la comunidad académica. Teniendo en consideración que veo que son cerca de 626 participantes, un buen número que se irá incrementando durante la sesión, se van a tocar temas del procedimiento administrativo sancionador, conocido muy peculiarmente como el PAS aquí en nuestro país. Desde el enfoque latinoamericano de realidad y en lo que respecta a las experiencias de Latinoamérica en la construcción de un modelo, por así llamarlo, uniforme en lo que respecta al procedimiento que hago referencia, pero más allá del procedimiento, las bases históricas, teóricas de la potestad sancionadora por parte de la administración pública. Por lo cual es un tema de sumo interés, es un tema importante y núcleo en nuestro ordenamiento jurídico que nuestros profesores invitados en esta oportunidad tendrán la gentileza y desde acá el agradecimiento a cada uno de ellos por brindarnos sus conocimientos valiosos. De esa manera, Jimmy, podemos dar inicio a las ponencias. Nuevamente, profesor Santofimio, profesor Leiva Ramírez, reciban los saludos y toda la comunidad que nos escucha del Ministerio de Justicia, las autoridades del Ministerio y particularmente la Dirección General, o en este caso el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Correa por sus palabras. Debo informarles, estimado público, que en relación a la estructura de las ponencias, ambas presentaciones tendrán una duración de 30 minutos y al culminar cada una de ellas se abrirá un pequeño espacio para absolver sus consultas. Para ello pueden escribirnos a través de la opción preguntas y respuestas de esta plataforma. En relación a la certificación, queremos recordarles también, estimado público, que es necesario permanecer conectados al menos 81 minutos del tiempo total de la conferencia. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a las más de 668 personas que se encuentran conectadas en este momento y a nuestro destacado panel por su valiosa contribución académica. Doctor Santofimio, muy buenas tardes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda abordar el tema asignado, procedimiento administrativo sancionador en América Latina. Bienvenido a los miércoles de gestión pública. Muy buenas tardes. Un agradecimiento al Ministerio de Justicia de la República del Perú, al doctor César Correa, a Jaime o Jesús Torres
y al doctor Serna, que está acá presente, y a mi buen amigo Eric Leiva de la Universidad Libre de Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad para plantear algunos temas importantes de estas disciplinas que nos unen y que siempre nos han unido y que nos han permitido, tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica, hacer algunos planteamientos. En esta oportunidad voy a hacer algunas reflexiones previas de los procedimientos administrativos y el surgimiento del derecho sancionatorio administrativo como una modalidad pues de punitiva del Estado, una especial figura que se ha venido desarrollando, se ha acrecentado en los últimos años con la asunción de funciones precisamente punitivas por parte de la administración pública. Tengo una proyección, un PowerPoint, voy a proyectarlo si ustedes me ayudan para poderlos, me abren compartir, por favor. Sí, sí, vamos a ver Sí, si me... todavía no tengo opción. Sí, ahí lo veo. ¿La tienen visual? Sí, profesor, se visualiza. Solo hay que Bueno, ampliarlo. sí, ya. Si no molesta el zoom, lo amplío. Que a Perfecto, doctor. veces voy a ampliarlo. Si no corre, pues usted me avisa. De acuerdo. Eh, ya. A ver, profesor, si gusta, podemos ayudarlo nosotros. Bueno, sí, ahí está compartiendo, por favor. Yo creo Ujú. porque está molestando acá, no me está dejando. Ya, lo ayudamos, profesor, no se preocupe. Ya. Está molestando la. Eh, Profesor, ahora sí estamos compartiendo. Ahora sí, profesor. Adelante. sí, no, no, no lo veo. No lo tengo visual el de ustedes. ¿No visualiza, profesor? No. Ah, estamos compartiendo ahorita, estamos en la primera lámina. En la segunda. No. No aparece. No, no, No no, llega. no lo tengo en pantalla. Mm, Venga, Julio, si lo no, a voy ver, deja a. de compartir y vuelve a compartirlo, por favor. Sí, bueno, a ver, yo lo voy a proyectar aquí, pero sin A ver, abrir. ¿Ahí lo ven ustedes? ahorita no lo vemos, profesor. Ahí. No, todavía no está compartiendo, me parece. Ah, bueno, ya lo subo compartiendo, tranquilo. Lo que Ujú, pasa es que el Zoom siempre molesta. Zoom es tremendo. ujú. No se preocupe. Ahora sí Después de la está pandemia. abriendo. 15 y 15. Ahí sí me ven. Ahora sí, profesor. Listo, voy a utilizarlo así. Ya. Ujú, mejor. Sí, muy bien. Entonces, son algunas ideas que tenemos en torno al procedimiento administrativo sancionador, pero es el fundamento, el origen, cómo surge este procedimiento dentro del contexto de los procedimientos administrativos, porque es un componente importante, es una especie de la modalidad de procedimientos administrativos adelantados por la administración, que modernamente pues no tenemos dificultad para entender y sabemos de qué trata y qué poderes tiene o no la administración, cuáles son sus límites institucionales para efectos de proceder a imponer sanciones a los administrados o a las entidades públicas o privadas en las diferentes áreas donde el legislador ha habilitado a la administración para hacerlo. Pero esto es un problema histórico y no es un problema histórico antiguo, es un problema histórico reciente
en la teoría del derecho y en la teoría del derecho administrativo, que es el surgimiento de los procedimientos en manos de la administración. Y procedimientos de carácter administrativo, no judiciales. Eso el problema se da con posterioridad a la institucionalización del Estado, ya en vigencia plena de un orden constitucional, cuando los teóricos del derecho administrativo se preocupan por equiparar el ejercicio de la función pública administrativa en cuanto a garantías de manera similar a lo que venía ocurriendo en el Poder Judicial y eventualmente en el Poder Legislativo, cuyas decisiones, así sean decisiones o marcos normativos generales, en el caso del legislador, siempre irremediablemente estaban mediadas por la existencia de procedimientos y que todo acto normativo puede ser el producto de un debate amplio a nivel parlamentario. E igualmente las decisiones judiciales, a nadie se le podría ocurrir el surgimiento de una decisión judicial esporádica, ¿sí? Porque al juez se le ocurre, sino que es el producto de un procedimiento garantístico donde se han convocado a las partes, se les han dado las oportunidades necesarias para que contradigan, para que se defiendan, para que aporten pruebas y por fin proferir una decisión que corresponda proferir en derecho, rompiendo totalmente la arbitrariedad, porque siempre lo que está de por medio es la arbitrariedad, vulnerar derechos, restringir derechos, afectar, crear situaciones jurídicas lesivas que implican irremediablemente el debate en todo Estado constitucional. Y el debate garantístico y el debate contradictorio, que es lo más importante. Entonces, esa idea comienza a surgir en la dinámica del derecho de los administrativistas, porque entrado el siglo antepasado y mediado el siglo antepasado, pues las actividades de las administraciones no estaban sometidas a procedimientos. Eh, y no estaban sometidas a procedimiento y comienza el gran debate doctrinal, porque surge de la doctrina, ¿no? Las necesidades legislativas, surge de la doctrina. Y principalmente en dos países de Europa comenzamos a ver que la doctrina comienza a demarcar el derrotero para poder construir unos procedimientos fuertes en manos de la administración. Ese debate se da fundamentalmente en España hacia mediados del siglo antepasado, cuando la doctrina del derecho administrativo comienza a hablar de la necesidad de que la administración cumpliera con dos principios básicos. Fíjense ustedes dónde surge el problema. Que se garantizara en todas las relaciones con la administración lo que se llamó en su momento el derecho al trámite, lo que ahora nos parece absolutamente elemental. El derecho al trámite. ¿Y qué es el derecho al trámite en el lenguaje jurídico de aquella época? Pues era a que las decisiones de la administración estuvieran precedidas de una actuación administrativa y que no pudiese proferirse una decisión si no se había votado previamente. Era una revolución en el discurso del derecho administrativo de la época donde la administración estaba sumida en la idea de la prepotencia, en la idea de que no necesitaba someterse a procedimientos, en la idea de que estaba ejerciendo el poder y que podía tomar las decisiones que se le ocurrieran. Entonces comienza esa discusión y esa discusión se hizo acompañar de otra complementaria y era la del vicio formal de orden público, que si no se había dado la garantía al trámite, el derecho al trámite, perdón, pues se estaba configurando un vicio en la decisión de la administración. Esto comienza a crecer y los primeros trabajos que se dieron y que se conocen y que tuvieron publicidad, la primera vez que aparece esta idea en el ámbito del derecho administrativo ya escrita en blanco y negro, son los trabajos del profesor Vicente Santamaría de Paredes en 1885 y principalmente en su curso de Derecho Administrativo de aquel año se hace este planteamiento que vuelvo, insisto, para ese momento de la evolución del derecho administrativo era revolucionario.
y la administración reacciona frente a ese tema de que tenía que someterse a procedimientos. No entendían muy bien la lógica y la lógica era precisamente comenzar, era una lucha incipiente en el ámbito de las garantías. Vuelvo, insisto, no desconocer derechos, no violentar los derechos, no ser arbitrario en los trámites y que siempre mediara una discusión previa. Posteriormente el tema sufre no, es alimentado por los debates del Congreso Jurídico Español de 1886. Y en 1886 pues ya aparece por primera vez en la doctrina del derecho administrativo la necesidad del procedimiento administrativo en todas las esferas, no solamente de sancionar todos los procedimientos que le correspondiesen adelantar a la administración. Aparecen las primeras normas de procedimiento que conocemos y que la doctrina nos señala, que es el Decreto Orgánico de Procedimientos Administrativos de 1888. Mientras tanto, en América no estábamos discutiendo esos temas. Fíjese, estoy hablando de España, estoy hablando de Europa, de una evolución muy particular del derecho continental europeo. Entre nosotros, o por lo menos en el caso colombiano, desconocemos o no teníamos noción de los procedimientos administrativos aplicados a la administración pública. Y creo que en América Latina era también una discusión escasa y no sabemos exactamente en qué países pudo haberse dado porque no hay noticia de la doctrina. ¿Sí? 1888, póngale cuidado a ese dato histórico que es bien importante. Primera norma que se refiere a procedimientos administrativos. Luego ya aparece en el año 1889 una ley de bases de procedimientos administrativos que es desarrollada, que es la famosa ley Azcárate del 19 de octubre de 1889, que la doctrina del derecho español pues la menciona permanentemente y nos la señala pues como un antecedente muy importante de ese derecho. Eso en España, porque en otro país de Europa, del cual pues nosotros tenemos escasa noticia, salvo por la Ley de Procedimientos Administrativos de 1925, también comenzó a darse un desarrollo. En España no por vía doctrinal, perdón, en Austria no por vía doctrinal, el otro país es Austria, se da por vía jurisprudencial, es trabajo de los jueces quienes comienzan a exigir la necesidad y a verificar de que las decisiones administrativas que estaban juzgando en aquella época eran el producto de los procedimientos administrativos. Toda esa jurisprudencia, todos esos trabajos de los tribunales austriacos terminan consolidando el gran código, el más importante, diría yo, la gran piedra angular de los procedimientos administrativos, que es el Código Austriaco de 1925, que ya pues regula todos los temas, de todas las actuaciones previas de la administración, todas las garantías que se tienen que brindar y la posibilidad de controversia de las decisiones que adopte la administración. Un código moderno, un código estructurado sobre la base ya de unos parámetros propios de lo que es un procedimiento y de lo que es un debate para poder llegar a una decisión de carácter individual, subjetivo por parte de la administración. Es, diría yo, el gran punto de partida y de ahí comienzan a surgir en toda Europa los diferentes códigos. Esa idea del código austriaco, ustedes saben, pues sirvió posteriormente para la ley de procedimientos administrativos norteamericana y para los códigos de Polonia, los códigos de algunos países europeos, principalmente Polonia, que toman el modelo austriaco y lo van implementando como un principio de desarrollo de la actividad administrativa sujeta precisamente a una actividad reglada, a unas normas y a unos principios fundamentalmente dirigidos a dar plenas garantías en las relaciones con la administración. Este punto es bien interesante porque es cuando se desarrolla la idea del procedimiento, comienza, fundamentalmente en Europa, comienza también a desarrollarse la idea de que ese procedimiento no fuese única y exclusivamente vinculado a actividades declarativas, sino también a otro tipo de actividades de la administración, entre ellas la sancionatoria. Comienza a encontrarse por esta época que la administración podía ocupar ciertos espacios propios de la actividad de los jueces, porque establecer sanciones es un privilegio de los jueces.
dentro de una división de poderes es materialmente un fenómeno predicable de la actividad de los jueces y no de la administración y mucho menos de los particulares. Entonces, esa idea es someter a un procedimiento la posibilidad de imponer determinadas y restrictivas sanciones en los casos en que no, de las mismas, de esos trámites no se ocupaban los jueces. El problema es que esta idea incipiente se ha extendido y ahora pues se encuentra regada en todos nuestros ordenamientos en diferentes sectores de la vida con el argumento o con argumentos no tanto jurídicos, sino argumentos de conveniencia para poder imponer sanciones por violación del ordenamiento jurídico a particulares o a otras entidades cuando desconocen precisamente los marcos normativos a los cuales están sujetas determinadas actividades y sectores. Bueno, este tema de ese procedimiento tiene otro punto importante, que es el de 1925. Pasamos a la ley española de 1958, y es que esta ley española de 1958, fíjese que no he hablado de los países americanos todavía con el código de 1925 austriaco. Es esta norma, la ley española del 17 de julio de 1958, la que comienza a tener profunda influencia en todos los países de América Latina. Y comienzan a surgir los procedimientos administrativos y los procedimientos procedimientos y actuaciones de la administración pública de manera independiente y regulando los comportamientos de la administración para poder adoptar decisiones fundamentalmente de contenido individual, o sea, creadoras de situaciones jurídicas, que es lo importante. Esta idea crece a partir del 58. La doctrina americana la retoma, habla de la necesidad en la doctrina del derecho fundamentalmente del Cono Sur, Argentina y Uruguaya, se expanden en temas de procedimiento. En Colombia no había pues una gran discusión, sí la hubo, por ejemplo, en el derecho venezolano, los trabajos de los profesores, el profesor Cuber en Venezuela, un gran pensador jurídico, el derecho público, el profesor Alan Bruber Carías, que lo menciono aquí, dan noticia de precisamente de esos desarrollos. Y es precisamente este trabajo que ustedes ven en pantalla, a partir del año 2000, del profesor Alan Bruber, que se encarga de mostrarnos de qué manera esa ley española de 1858 pues adquiere fuerza en los países latinoamericanos. Yo tengo aquí el escrito precisamente del profesor Alan y lo voy a leer porque hace especial mención al derecho peruano. Esto es un trabajo publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Discúlpenme que abrí el que no era. Acá, creo que es este. Acá está el trabajo. Este no lo tienen en pantalla, simplemente lo voy a leer yo. Porque el primer país que después de 1958 y con fundamento en la ley española adopta un régimen jurídico de procedimientos administrativos es precisamente el Perú. En este trabajo del profesor Alan que se llama La regulación del procedimiento administrativo, la persona que está levantando la mano ya, ahorita le doy la palabra. Dice el profesor Alan, esta es la revista Derecho 15 y Pontificio 30. Universidad Católica del Perú, la regulación del procedimiento administrativo en América Latina con ocasión de la primera década 2001-2011 de la Ley de Procedimientos Administrativos General del Perú, que es la Ley 2744. El profesor comienza a narrar, precisamente a mostrarnos los desarrollos de la legislación en América Latina, es decir, legislación garantística, legislación aplicable a la administración pública, procedimientos para tomar decisiones sujetos a un principio de legalidad conforme a una estructura de Estado constitucional. Es un desarrollo de la constitución política precisamente en las normas de procedimiento. Dice el profesor Alan lo siguiente, dice, el 10 de abril de 2001 se publicó en el Perú la ley 27444 de procedimientos administrativos general,
promulgada precisamente por uno de los destacados profesores de Derecho Administrativo de América Latina y recordado amigo y entonces presidente Valentín Paniagua. Con dicha ley redactada por un importante equipo de profesores peruanos, con el profesor Jorge Danosa a la cabeza, el Perú se incorporó definitivamente a la corriente contemporánea de la codificación formal de procedimientos administrativos, siendo el contexto peruano uno realmente único en el continente, pues se recogieron en él enriquecidos todos los principios del procedimiento administrativo que se habían venido conformando en las décadas anteriores en nuestros países por la doctrina de la jurisprudencia y legislación. En el año 2011, por tanto, no solo los administrativistas peruanos, sino todos los latinoamericanos estamos celebrando el 10º aniversario, porque este documento es de esa época, de la promulgación de la ley 27444, pero sin olvidar, por supuesto, y bien, ustedes acá viene el antecedente peruano, que también ese año estábamos celebrando los 44 años de la que fue su antecedente remoto, el Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Administrativo dictadas mediante el Decreto Supremo 006-67-56 de 1967. Esa es la norma más próxima a la ley española del año 58 y que, elevado en 1992 a rango de ley, fue precisamente sustituido por la ley 27444. Este reglamento, no hay que olvidarlo, fue el primer cuerpo normativo en la materia en toda América Latina y marcó la pauta para el desarrollo de las legislaciones posteriores. Con posterioridad a este decreto aparece la ley argentina en el año 72, aparece en el año 78 Costa Rica, en el año 81 Venezuela, también en el año 2008 la ley aparece en Venezuela algunas reformas, en el año 84 aparece el famoso decreto 01 de Colombia. En el año 2000 aparece la famosa Ley 38 de Panamá. En fin, comienzan a sentirse ya los efectos de lo que fueron los trabajos de los administrativistas españoles del año 58 que tuvieron profunda influencia en la estructuración de procedimientos verdaderamente garantísticos, cambiando la mentalidad de la administración, pasando de una administración todopoderosa que creía que podía ejercer el poder a su antojo, que podía, por el solo hecho de tener competencias, podría crear situaciones jurídicas por encima de las garantías propias de un procedimiento, se transforma o la transforman esta influencia de la ley de 1958 en una administración realmente actuante, en una administración con poderes importantes para transformar y crear situaciones jurídicas, pero sujetos a un principio de legalidad que la disciplinaba, que la orientaba, que le decía qué garantías tenía que brindar, qué oportunidades tenían las personas relacionadas con ella, de qué manera se podía controvertir, qué tipo de pruebas se podían llevar a debatir con la administración e igualmente cuál era la nueva cultura que deberían asumir los servidores públicos, porque esto implicó una tecnificación, un progreso en la formación del servidor público, una profesionalización del servidor que debería adelantar los procedimientos administrativos porque ya no podía ser un simple funcionario por el hecho de haber sido nominado para ocupar un puesto público y no que tenía que ser una persona preparada. Porque el hecho de dar garantías es un tema de una profundidad jurídica significativa y de esa manera pues la administración incursiona en América Latina en este ámbito. Ya después comienzan a darse otro tipo de códigos con posterioridad al año 58, también influidos igualmente por los trabajos del derecho español, que son los códigos que regulan los procedimientos administrativos pero sancionatorios, a imagen y semejanza de los procedimientos de carácter general. Procedimientos administrativos sancionatorios que asumen en parte nuevas garantías y nuevos principios diferentes a los del procedimiento administrativo general, porque son procedimientos que tienen relación directa con limitaciones de derechos
a título de sanción por parte de la administración, lo que implicaba ya asumir funciones de un juez, pero en este caso, eventualmente funciones de un juez de carácter penal, ¿sí? No restrictivos de la libertad, pero sí de otros derechos. Y por lo tanto se acude a la principalística propia de ese tipo de procedimientos y se adaptan para el actuar de la administración. En el caso del derecho colombiano, si ustedes me permiten, para finalizar la conferencia, ese progreso se logra después de muchos años, porque el decreto 01 del año 70, del año 84 que les mencioné ahí, que fue un momento muy importante en la evolución de nuestro derecho. Tuvimos en cuenta los códigos que ya se habían expedido en América Latina, empezando por la ley peruana, la ley costarricense que influyó mucho en nuestra estructura, la ley del año 58 española, pero no logró consolidar realmente desde el punto de vista de los procedimientos sancionatorios una norma de carácter general aplicable a todos los procedimientos sancionatorios. Eso tan solo se logra en el derecho colombiano, se logra consolidar una norma general de procedimientos sancionatorios aplicables a todos los casos, porque procedimientos administrativos especiales existían muchos, pero una norma general no la teníamos que sirviera de base y de referente para todos los procesos donde la administración tenía competencias sancionatorias. Se logra a través de la entrada en vigencia de la ley 1437 del año 2011. Hasta hace no, ¿qué? 13 años tuvimos, 13, 14 años tuvimos una norma general que son la ley 1437 del 2011, artículos 47 y siguientes, donde se da un marco de reglas procedimentales. Se trabaja a profundidad todo el concepto de imputación, o sea, de formulación de cargos con toda una estructura técnica de formulación de cargos, con análisis de antijuridicidad, con análisis de culpabilidad, con manejo de la problemática propia del principio de, de proporcionalidad, trabajando criterios de tipificación no propio del derecho penal, pero sí de la actividad administrativa, teniendo como referente al marco legal, y se estructura todo un marco normativo con unas características propias particulares. Pero vean ustedes, sobre la base de que se van a imponer sanciones, sobre la base de que se está reemplazando al juez, porque ese es el gran debate en los procesos administrativos sancionatorios, de que es un desplazamiento paulatino que hemos tenido en nuestros países dentro de nuestros sistemas constitucionales y democráticos de la actividad juzgadora, por razones fundamentalmente de conveniencia. Permítame, termino la conferencia haciendo referencia a esa principalística particular que manejamos en esta estructuración. No sé si estoy bien de tiempo, doctor Torres. Sí, Tengo otro. profesor, está excelente de tiempo. Bueno, entonces, permítame ya, aquí ya me... Sancionatorio. Les voy a mostrar exactamente cómo está operando. Me salgo, voy a montar otro para Adelante, mostrar profesor. más o menos cuál es la principalística que se está manejando a nivel de procedimientos sancionatorios. Acá tengo el esquema de resumen de nuestra ley de procedimientos sancionatorios, que es la 1437 del 2011, simplemente a nivel de ejemplo, pero las estructuras son muy similares en todos los países y los principios son los mismos. Tenemos, estamos desarrollando lo que se llama un derecho sancionatorio general dentro de un esquema de división de poderes donde sería un tema típico y clásico del juez, pero lo asume la administración a partir de razones de conveniencia. Insisto mucho que son razones de conveniencia y no de legalidad, porque materialmente es una decisión
tiene que ser a cargo del juez, pero lo asume la administración y lo hemos asumido y nuestros órganos de control lo han legalizado. Nuestra Corte Constitucional dice que es perfectamente válido que esto ocurra. Estamos desarrollando el jus punendi y la potestad sancionadora del Estado a través de la actividad administrativa. Estamos trabajando una serie de principios fundamentales que tienen su esencia en la discusión penal, pero que los hemos traído por vía constitucional, algunos, y otros por vía del artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son ellos? El principio al debido proceso, que para mí es el principio madre del cual se predica absolutamente todas las garantías propias de la actividad administrativa y de los procesos sancionatorios, que está contemplado en nuestra ley y tiene que tener una materialización para evitar que la decisión sea contraria a derecho y por lo tanto lesiva de los intereses siempre del investigado, siempre del imputado. El principio de legalidad de infracciones y sanciones, que se desprende precisamente del concepto de debido proceso, está vinculado directamente, es una garantía, es un desarrollo, una subgarantía propia del debido proceso, y dentro de él vamos a tener que trabajar todo el tema de la objetividad de las infracciones y de las sanciones, el trabajo que se consolida en el principio de tipicidad, llamado principio de tipicidad flexible, que se maneja en nuestra legislación. Y digo flexibilidad flexible no para que la administración crea que tiene poderes arbitrarios, sino que tiene que construir dentro de un límite que es la ley, las posibles infracciones a la misma. El principio de subjetividad, de que toda sanción, salvo las absolutamente excepcionales que fije el legislador como objetivas, el resto y el universo está formado es por el principio de subjetividad. Hay que hacer juicios de subjetividad de la conducta de las personas involucradas eventualmente con la administración. El principio de la presunción de inocencia, que se mantiene intacto y debe permanecerse precisamente para fortalecer la idea de un Estado democrático y constitucional. El principio de favorabilidad, que es esencial en todo análisis normativo, aplicación favorable siempre de las normas que crean mejores situaciones frente a los investigados, el principio del no bis in idem, igualmente, el principio de responsabilidad personal subjetiva, reiterando la subjetividad, ruptura de la presunción de inocencia, pero cuando exista plena prueba para hacer la ruptura, principio de motivación, razonabilidad y congruencia, principio del funcionario natural, atrayendo pues la idea del juez natural. Acá también solamente quien tiene la competencia puede realmente imponer las sanciones correspondientes. El principio de defensa, controversia e impugnación, el principio de igualdad y proporcionalidad, y el principio de irretroactividad de la ley sancionatoria a la imagen y semejanza de la ley penal, principio de especialidad y complementariedad, en el sentido de que nuestra ley pues, es un marco general que complementa y nutre las normas sancionatorias especiales. Ese es un marco, digámoslo así, de la principalística que tradicionalmente estamos trabajando, haciendo una observación de que estamos adicionando de esta manera los principios clásicos y tradicionales que manejamos en los procedimientos administrativos, específicamente el principio de legalidad. Esto sería a grandes rasgos un repaso de la formación de los procedimientos administrativos, de la necesaria incorporación que se comenzó a dar en el derecho español, la influencia de ese derecho español a partir de las leyes de 1890, de 1888, posteriormente la ley del año 58, pero también la influencia que viene de la otra línea europea, que es el Código Austriaco. ¿Y de qué manera a partir del año 2000 prácticamente todos nosotros en América Latina nos hemos incorporado en esta idea de ordenar, de legalizar, de civilizar el aparato administrativo para hacerlo cada día menos arbitrario? No hay nada más arbitrario y por eso existe el derecho administrativo, que un funcionario público empoderado de sus propias razones o un titular de la potestad sancionatoria, ¿no?, empoderado de sus propias razones. Esto es un problema de respeto a la dignidad humana,
de respeto a los principios fundantes de nuestro sistema constitucional en materia sancionatoria. Doctor Torres, muchas gracias. No los molesto más. Les queda a ustedes en el uso de la palabra. Profesor Santofimio, muchísimas gracias a usted. No es ninguna molestia, es un honor escucharlo. Muchas gracias a usted nuevamente. Gracias también a las 970 personas que nos vienen acompañando en este momento. Doctor, para concluir con su presentación, quiero compartirle tres consultas que nos han realizado rápido nada más para poder pasar con la presentación de nuestro segundo especialista. Profesor Santofimio, em, ¿cómo se aborda en el país hermano colombiano el estándar de prueba dentro del procedimiento administrativo sancionador? Si nos puede comentar un poquito, por favor. Bueno, dos cosas. Dos cosas porque tienen que ser dos cosas. Nuestra ley de procedimientos administrativos, tanto en el ámbito de las normas generales como en las normas especiales sancionatorias, nos remite al marco normativo del Código General del Proceso, que es una norma que es la ley general de de los procedimientos en Colombia y maneja el marco normativo probatorio. Sin embargo, hay una línea ahí de la Corte Constitucional, que en este cuadro que les acabo de mostrar por ahí están sugeridas, que dice que el análisis de la prueba, lo mismo que el principio que aplica también para la tipicidad, que habla de la flexibilidad probatoria. Yo nunca puedo entender qué es eso, porque para poder sancionar a alguien, pues tengo que manejar la prueba, y la prueba tiene unas ritualidades, y la prueba tiene una especial forma de manejarla. Es algo que se convierte como en un estribillo de la jurisprudencia. Entonces, eso de cierta flexibilidad, eso es como el tema de la flexibilidad probatoria que se maneja por la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Yo creo que uno la utiliza, pero dice, cuando va a analizar la prueba, termina aplicando los mismos criterios con que tradicionalmente aplica la prueba. Entonces, esa es la forma de entenderla. Yo digo que existe un principio de legalidad con una retórica jurisprudencial que hace que no se pueda negar que la prueba siempre estará sometida al principio de legalidad. Siempre tendrá que someterse. Y nuestros medios de prueba en materia sancionatoria son los de la Ley General del Proceso, pero articulada con toda la principalística que les acabé de mencionar. Muchas gracias, profesor Santofimio. Esta consulta es la segunda. ¿Qué principales debilidades institucionales ha identificado en la tramitación de procedimientos sancionadores en América Latina, específicamente en Colombia, profesor? Uy, muchas. Muchas. La formación de nuestros funcionarios, el solo hecho de manejar de la estructuración de cargos, la falta de formación jurídica, por eso les decía, ahí hay unos vacíos enormes en los operadores de los procesos sancionatorios, porque no es lo mismo adelantar una actuación administrativa para reconocer un derecho donde todo es actividad reglada a un proceso sancionatorio donde es un marco discrecional muy amplio. Entonces, manejar criterios de lo que es la actividad reglada y la actividad discrecional pues no todos la saben manejar. Segundo, poder hacer análisis de antijuridicidad formal, poder decir, poder calcular cuál es la gravedad de la infracción al ordenamiento jurídico, si es grave, no es grave, si es media, si es leve, o hacer juicios de culpabilidad a título de qué se actúa, de dolo o de culpa. Entonces uno observa permanentemente de manera sistemática ese tipo. Igualmente en algunos otros países que he tenido oportunidad de verificar, de manera sistemática el desconocimiento de los juicios de antijuridicidad y de culpabilidad. Y se termina trabajando es una responsabilidad objetiva, porque el solo hecho de la infracción ya conlleva sanción, cuando el principio constitucional, la gran garantía que tenemos dentro del Estado de Derecho, es a un juicio subjetivo, no a un juicio de responsabilidad objetiva, o si no todos estaríamos en la cárcel y todo el mundo estaría, pues, objeto de todo tipo de sanciones. Entonces, es el facilismo de manejar procesos sancionatorios sumidos en la idea de que la sola infracción al ordenamiento jurídico conlleva la sanción. Y eso no es cierto, eso es falso. Hay que mediar el juicio de antijuridicidad, el juicio de culpabilidad. Y otro problema,
la dosificación de la infracción y de la sanción y el respeto al principio de coherencia. Cuando imputo, tengo que decir cuál sería la posible sanción. Y cuando sanciono, pues tengo que hacer mi juicio de ponderación y proporcionalidad dentro de un ejercicio de dosimetría. No, aquí las sanciones, cuando tienen esos mínimos y esos máximos, es difícil, yo no sé si ocurrirá lo mismo en el Perú, que le expliquen o encontrar en las providencias administrativas explicaciones coherentes de dónde se sacaron la sanción. ¿Por qué no aplicaron el mínimo? ¿Y por qué sí aplicaron el máximo? ¿O por qué aplicaron una por allá intermedia? Una multa entre 1 peso y 100 pesos, entonces dicen, no, 99 pesos. ¿Y por qué? Entonces, no, es un escenario discrecional donde no se hace un debido juicio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad busca eso, ser justo, ser equitativo, no vulnerar más allá los derechos subjetivos de lo que se merecen ser vulnerados de acuerdo con la magnitud de las infracciones. Entonces, aquí hay un manejo equivocado de los procedimientos sancionatorios en muchos países. Y eso yo lo reconduzco a algo, formación del operador administrativo en materia de procedimientos sancionatorios y la carga que tienen las universidades de formar realmente juzgadores, no improvisar en el juzgamiento, porque cuando se improvisa en el juzgamiento se vulneran derechos. Y no se le olvide, profesor, que detrás de todo esto están los derechos humanos, que son bienes que tenemos que proteger. Y fundamentalmente, vuelvo, insisto, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias, profesor, por haber resuelto también esta consulta y le compartimos la última pregunta de esta sesión. Doctor, profesor, ¿qué buenas prácticas comparadas podrían adoptarse para fortalecer la legitimidad y eficacia del procedimiento administrativo sancionador que nos pueda comentar? Bueno, pues es buenas prácticas, pues, habría que mirar los trabajos de la OCDE sobre buenas prácticas administrativas, que son para nosotros, pues, son puntos de referencia. Simplificación de procedimientos. Por el otro lado, conocimiento y formación de los operadores judiciales. En cuarto lugar, conocimiento de las normas generales que operan, normas y principios generales, reglas generales y principios que operan en el marco de los procedimientos, porque en últimas, fíjense que de esta conferencia que estoy insistiendo tanto, que el procedimiento sancionatorio funciona sobre la base de principios y que las reglas que debo aplicar operan sobre la base de principios. Y eso se adquiere es no solo en la práctica, sino en la formación de los operadores. Yo creo que la mejor práctica es esa, vuelvo, insisto, que es saber formar el operador. De lo contrario, si tú estás improvisando todos los días, si cada vez que hay un cambio de gobierno saco los operadores, si cada vez que viene alguien con un criterio diferente o se actúa bajo criterios políticos, bueno, esa es otra, ¿no? Sobre todo tenemos acá experiencia en poderes que tienen las administraciones locales, hay cambio de mando cada 4 años, cambian los funcionarios y la razonabilidad política domina la razonabilidad jurídica. Entonces hay que darle también continuidad a los servidores públicos que manejan los procesos sancionatorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Santofimio, por su participación. Es momento ahora de dar pase rápidamente a la intervención del profesor Eric Leiva Ramírez con el tema Principios del constitucionalismo global en los procedimientos administrativos latinoamericanos. Adelante, profesor. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. De manera muy especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la hermana República del Perú. Por supuesto a mi compañero, colega y amigo, al doctor César Luis Correa por la invitación. Al doctor Julio Serna también por este espacio que nos habilita. Y de manera muy especial al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien tengo el gusto y el honor, para mí más que cualquier otra distinción, de poder estar
compartiendo este panel con él el día de hoy. Y por supuesto a todas y a todos ustedes los que nos están acompañando a través del streaming, muchas gracias por estar expectantes al tema que nos compete y nos acompaña el día de hoy. Quisiera empezar con manteniendo un hilo conductor desde el punto de vista temático con lo que mencionó el doctor Santofimio, y es que en efecto uno de los criterios que acompañan los escenarios de un constitucionalismo, él hace una referencia a unos principios globales como el del debido proceso, el del principio de legalidad, por supuesto, y algunos de naturaleza interpretativa como el de coherencia, proporcionalidad, todos estos desarrollados en la óptica de lo que se conoce en la teoría jurídica como el positivismo incluyente, y que vemos en autores de la talla de Luigi Ferrajoli, Robert Alexi, por supuesto, y a nivel de lo que es el soft law, pues tenemos autores como el maestro Joseph Raz, en cierta manera, Wilfried Walucho, entre otros. Pero el contexto es que muchos de estos autores conversan y dialogan en escenarios institucionales que permiten respetar ciertas reglas de juego. En América Latina esto en principio sí existe el espacio, pero tal vez carecemos de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno analiza contextos como el europeo, la existencia misma de una historia que comparten ellos de influencia doctrinal, especialmente de la óptica francesa, especialmente en esas naciones mediterráneas, y lo trasladamos a la construcción misma de lo que es la Unión Europea, generan un escenario institucional, digamos, regional, que permite esa coherencia de estos postulados. Piensen ustedes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Tribunal de los Derechos Humanos, que ante cualquier desconocimiento de los postulados que las naciones que le integran se obligaron a respetar y que trasciende el Pacta Sunt Servanda, y esto es muy importante tenerlo claro, porque en las naciones que integran la Unión Europea no hay posibilidad de pensar en una exclusión de la regla. Por supuesto, eso que estoy mencionando ha tenido sus excepciones y aquellas excepciones han tenido sus consecuencias. Pero en principio los países que integran este estándar respetan los postulados, primero del Parlamento Europeo, y cuando esto no se cumple, pues las decisiones que adoptan algunos de estos dos tribunales de justicia. En América Latina tenemos el instrumento, pero no siempre se respeta dicha determinación. Bien mencionaba el doctor Santofimio que sobre este punto tenemos diferentes contextos, especialmente en lo que corresponde al escenario sancionador y de manera muy específica en lo que corresponde a la sanción a servidores públicos de elección popular. Sobre esto me quiero pronunciar más adelante, solamente lo planteo de manera denunciada. Pero lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre en aquel escenario de la Unión Europea, los países de América Latina no siempre han sido muy respetuosos de la autoridad que integra estos principios y que dirige o plantea directrices interpretativas de estos postulados que encontramos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no solo en el artículo 8º, como bien lo relacionaba el doctor Santofimio, sino también en el artículo 23. Porque en esta parte de la convención, de manera muy específica, plantea una limitación a la sanción administrativa que se llegue a imponer sobre este tipo de servidores públicos. Me refiero a los de elección popular. Por alguna razón que vamos a abordar en su momento con más calma, pero lo cierto es que a la luz de lo que entendemos nosotros, que es un criterio que está en la mayor parte de los estados de América Latina, el concepto del bloque de constitucionalidad, la asunción de los postulados de aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos que se han incorporado en los estados, en el orden jurídico de cada uno de ellos, y que se entiende que integran los lineamientos constitucionales, nos permite llegar a esta inferencia, y es que no solo el Pacto de San José de Costa Rica, sino algunos semejantes van planteando la obligación de los estados de respetar los criterios como el del debido proceso,
la doble instancia, el ejercicio mismo de la controversia en las decisiones, pero sobre todo el criterio de objetividad en la decisión y en la subjetividad en la valoración. Me refiero a la subjetividad en cuanto a aquellos que son sancionatorios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y valga la pena destacar este aspecto, podríamos entender que las naciones que hemos suscrito y no hemos planteado reserva alguna frente a los postulados del Pacto de San José de Costa Rica, compartimos dicha determinación. Lo mismo se puede trasladar al escenario de la sanción administrativa, y aquí voy a hacer un paréntesis. El servidor público de elección popular, en aquellos estados donde existen modelos administrativos sancionatorios frente a la conducta que despliegue en el ejercicio de su función pública el servidor público de elección popular, lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un criterio restrictivo es: tiene que estar acompañada por una autoridad jurisdiccional. La flexibilidad está en que en unas ocasiones ha aceptado que no necesariamente tiene que ser de naturaleza penal, pero la norma es clara, en principio es de naturaleza penal. Pero la mayor parte de nuestros estados, cuando observamos el tema de la sanción administrativa al servidor público en general y al servidor público de elección popular en particular, no está acompañada necesariamente de una autoridad jurisdiccional. Entonces, fíjense que a pesar de que la mayor parte de los estados que hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica aceptamos la tesis de los criterios que la acompañan, la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que no ha sido de total aceptación. Y acá es donde entramos nosotros en una dificultad frente a lo que entendemos como el control de convencionalidad. Entendido como la implementación por parte de los estados de los postulados de la autoridad que el mismo tratado ha creado, que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay cierto riesgo, si lo miramos desde un punto de vista amplio. Hasta el momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido 2 decisiones frente a 2 estados en los cuales ha hecho sus observaciones, ha explicado que no cumplen los postulados ni desde el punto de vista del tenor del Pacto de San José de Costa Rica, ni desde el punto de vista de la jurisprudencia que ya venía emitiendo. El primero de ellos fue el caso Leopoldo López versus Venezuela, donde una autoridad administrativa expide un acto administrativo sancionatorio que no solo restringe los derechos políticos del ciudadano, sino que a su vez lo inhabilita, impidiéndole poder seguir ejerciendo alguna función y en el futuro poder ser elegido, algo que está dentro de los derechos políticos que consagra no solo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo ocurrió en el caso Gustavo Petro Urrego versus Colombia. En esta determinación, de una manera muy específica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da unos postulados y establece que el orden constitucional colombiano y demás normas que lo desarrollan no es concordante con los criterios desarrollados por el Pacto de San José de Costa Rica, especialmente en lo que corresponde a estos servidores públicos de elección popular, donde solo una autoridad jurisdiccional, y aquí sí de manera específica dice de naturaleza penal, tiene la competencia para poder aplicar este tipo de sanciones. Esos son los 2 criterios jurisprudenciales que, en la luz de los criterios que va desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al control de convencionalidad, los demás estados tendrían que aplicar. Pero ¿qué ocurre? Que eso no se está presentando. Al contrario, si uno llega a observar, muchos estados no han ajustado su orden institucional para poder garantizar estos criterios que no solo ya desde el punto de vista normativo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino el criterio jurisprudencial esté evitando ese tipo de determinaciones. Al contrario, y en esto pues compartimos destino no solo Colombia, ya hablaré un poco de cómo Colombia cree que ajustó este postulado, pero naciones como Ecuador, naciones como el Perú, naciones como Brasil,
donde autoridades administrativas tienen la competencia no solo de aplicar una sanción directa a cualquier servidor público, incluyendo a los servidores públicos de elección popular, lo cual en algún momento, en el marco de los lineamientos que ha venido desarrollando la jurisprudencia interamericana, habilitaría para llevar este escenario a hechas instancias judiciales y que eventualmente dichos estados puedan ser condenados por desconocer los criterios, tanto el artículo 8, pero especialmente el artículo 23.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto demuestra que, a diferencia de lo que ocurre en aquellas naciones donde no se rigen tanto por el Pacta Sunt Servanda, no porque no lo tengan, sino porque son conscientes que se necesita criterios de coacción más efectivos para poder mantener esa integración jurídica en escenarios regionales, como ocurre en la Unión Europea, nosotros acá nos acompañamos por criterios más enfocados desde el punto de vista principialístico, como lo es el Pacta Sunt Servanda. El asunto es que el Pacta Sunt Servanda no necesariamente genera esa coacción de respeto al orden institucional. Y hemos encontrado estados donde, bajo argumentos de soberanía nacional, desconocen los criterios que viene desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay que reconocer que en el contexto nuestro, me refiero a la República de Colombia, nuestro Tribunal Constitucional, el doctor Santofimio Gamboa hacía esa referencia de cómo fue avalando a la luz de la jurisprudencia, pero el argumento fue muy particular en un mundo globalizado desde el punto de vista axiológico, y es que nuestro tribunal dijo que, si bien es cierto, Colombia tiene integrado dentro de su bloque de constitucionalidad y como una de las referencias más importantes la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no es la única norma que le acompaña, y que por más respeto que Colombia sienta hacia las decisiones jurisdiccionales internacionales, estas no pueden ir desconociendo los postulados constitucionales, porque finalmente los jueces solo están sometidos al respeto y cumplimiento del orden constitucional. Inclusive, pues planteó algunas afirmaciones que pueden llegar a sonar bastante fuertes, como el hecho de decir que muchas veces la jurisprudencia constitucional ha sido más garantista que la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el ejemplo que planteó, lo cual pues en este caso es completamente válido, son aquellos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y la autodeterminación desde el punto de vista de la interrupción voluntaria del embarazo, así como otra serie de escenarios. Entonces, en este tipo de asuntos que no dejan de ser controversiales, si entramos a mirar que el primer criterio, más que el desconocimiento de aquellos principios globales, desde el punto de vista del constitucionalismo global, y hablar un poco de lo que también es como la subrama, dirían algunos, del derecho administrativo global, pero desde el punto de vista del constitucionalismo global, que muy bien planteados por el doctor Santofimio, como lo es el del debido proceso, el principio de legalidad, los escenarios propios de la coherencia en la decisión, el control jurisdiccional a las decisiones administrativas, entre otros, pues los tenemos aceptados, pero la forma en que los planteamos para su resolución sí va cambiando. Y aquí es donde se puede llegar a mencionar que tratar, y más y aquí entramos un poco con un escenario geopolítico, América Latina todavía está en este furor de los populismos en el campo de las administraciones. Me tomo algunos comentarios que dice el doctor Santofimio cuando menciona que a lo largo, como consecuencia de los procesos de transición y cambio de las administraciones como producto de los ejercicios electorales, no se respeta tanto el criterio de la permanencia del servidor público. Aquí es donde entra la buena gobernanza, que es un principio, por cierto, más que el constitucionalismo global del derecho administrativo global. La buena gobernanza exige funcionarios que estén enmarcados y la continuidad. Por eso uno de los principios más respetados es el de carrera administrativa, porque la carrera administrativa garantiza o permite esa continuidad del proceso mismo del ejercicio de la función administrativa y de las otras funciones del Estado.
Pero cuando se dan esas transiciones nos damos cuenta que no es posible la continuación, que América Latina, no, con todas las excepciones, no es muy respetuoso de la carrera administrativa de sus servidores públicos, sino que al contrario le apuesta más a un régimen cercano a la transición constante del ejercicio mismo de la función pública, lo cual pues no permite que se manejen escenarios garantistas o una burocracia en los términos bolivarianos que sea efectiva y conocedora de cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, al desconocer la importancia de la meritocracia, que eso sí es un flagelo que acompaña a gran parte de América Latina, pues termina afectando al ciudadano de a pie, porque la meritocracia permite contar con funcionarios debidamente preparados para desempeñar cada uno de estos criterios que ya trascienden lo legal. Yo aquí sí difiero un poco de lo que plantea el Tribunal Constitucional colombiano. Si queremos hablar de un diálogo latinoamericano, hay que aceptar que necesitaríamos de una autoridad que sintetice esos postulados. Ya la cuestión normativa, la mayor parte de los países de América, ya ni siquiera América Latina, América, tienen la Convención Interamericana incluida en sus ordenamientos jurídicos, pero cada uno tiene un criterio diferente de cómo interpretarla. Lo lógico sería aceptar los postulados que la autoridad que creó el tratado va desarrollando, entre ellos cómo entender el orden institucional. Pero nos damos cuenta que cada uno de ellos va planteando escenarios diferentes, y esos escenarios diferentes no permiten que mantengamos un diálogo a nivel de región de cómo entender no solo los escenarios de procedimiento administrativo en general, sino del sancionatorio en particular. Y ahí nos vamos dando cuenta que, a diferencia de otras naciones, o más bien de otras regiones, que sí tienen esos criterios unificados, nosotros, cada quien, en algunos estados, el control sancionatorio es directo. Piensen ustedes Colombia, piensen ustedes Ecuador, piensen ustedes Perú. En otros es indirecto, entonces hacen las investigaciones, pero entonces recomiendan o presentan la acusación, como ocurre en el contexto mexicano. En otros plantean la formulación para el control interno, como ocurre en escenarios como Uruguay y en algún contexto como Argentina. Y esto pues nos lleva a pensar de que estamos hablando conceptualmente de un criterio, de un procedimiento administrativo y un procedimiento administrativo sancionador, pero la forma de aplicarlo es completamente diferente. Con esto, fíjense ustedes que si eventualmente quisiéramos, y solamente es a manera de casuístico, de que nuestras licencias profesionales como abogados y abogadas pudieran extenderse a lo largo de la región, sería muy complicado, cosa que no ocurre en el modelo que estoy referenciando. Aquí quiero hacer una aclaración: no es que yo esté exaltando o llevando una deidificación el contexto de la Unión Europea. Tienen sus vicisitudes como todos, y soy más bien un fiel defensor del estudio de nuestra institucionalidad y tener instituciones propias para el contexto latinoamericano. Lo que yo quiero dar a entender es que este referente sí es útil para poder pensar en un diálogo más que global, porque creo que la mayor parte de las facultades y en donde se enseñan programas de derecho compartimos y planteamos escenarios axiológicos semejantes. Lo que cambia es la parte operativa, y esa parte operativa es muy importante porque es la que nos va a poder permitir ese diálogo, por lo menos a nivel regional. Y aquí es donde está la dificultad, llevarlo a ese punto operativo. Y ya con esto voy cerrando. ¿Quién viene eventualmente a resolver esto? En un principio esa responsabilidad política estaba en el legislador. Pero si entramos a observar gran parte de las reglas de procedimiento que se han venido gestando, hoy día se encuentran en el escenario jurisprudencial. Fíjense ustedes, por ejemplo, volviendo al caso específico, Gustavo Petro Urrego versus Colombia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella pide no solo un ajuste institucional, sino que ese ajuste institucional per se conlleva un ajuste del procedimiento. ¿Por qué? Porque está entrando a evaluar uno de los factores propios, que es la competencia. Y al pedir que se cambie la competencia de una autoridad que constitucionalmente la tiene, pues nos conlleva necesariamente a poder modificar las reglas, que fue lo que hizo nuestra Corte Constitucional en el caso Petro Urrego versus Colombia.
no hay una ley propiamente dicha. Se hizo una reforma, pero la Corte Constitucional ajusta y va diciendo, bueno, ok, la autoridad administrativa sancionatoria en materia disciplinaria puede emitir la decisión, pero esta deberá tener un control automático por parte de la autoridad contenciosa administrativa y de manera específica del Consejo de Estado. Entonces nos damos cuenta que aquel principio de legalidad, que inicialmente era el mayor reflejo, la voluntad soberana a través del legislador, se está trasladando de cierta manera también por parte de las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, y saliéndonos del sancionador, la manera en que los tribunales constitucionales van entrando a evaluar la calidad de los debates. Hay muchas diferencias que se han podido entrar aquí a evaluar, por ejemplo, hasta qué punto el procedimiento legislativo, cuando no ha surgido la norma jurídica, puede entenderse como un procedimiento administrativo especial. Eso es una manera de entenderlo. Lo mismo ocurre con el procedimiento electoral. Porque gran parte de los vacíos que se pueden encontrar, bueno, más bien que el vacío, es más bien de aquellas lagunas, yo no soy muy amigo del concepto de vacío, lagunas jurídicas, cómo pueden llegar a resolverse, y la norma es, como bien lo decía el doctor Santofimio en el contexto de Colombia, la norma general que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, en este tipo de situaciones, entramos a evaluar que hay una norma jurídicamente expedida por el legislador, pero cuyas reglas de poder interpretarse o su implementación van acompañadas de unos criterios jurisprudenciales que no están en lo que el legislador mencionaba. Por ejemplo, ¿qué se puede entender por un buen debate? ¿Qué se puede entender por una evaluación subjetiva? Y acá entra otro factor que en la preparación de esta conferencia puede encontrar que es un punto en común, y es la restricción que muchas veces el legislador o la autoridad jurisdiccional intérprete de la norma constitucional le impone a las autoridades administrativas. Y en esto va muy de la mano lo que mencionaba en su momento el doctor Santofimio en su conferencia, y es termina volviéndose un proceso objetivo porque la misma autoridad jurisdiccional le restringe a la autoridad administrativa interpretar. Claro, la interpretación puede dar para arbitrariedades, pero precisamente para eso está el orden jurisdiccional, para poder controlar esas arbitrariedades, para poder controlar ese abuso de poder, para poder controlar aquella mala aplicación de las normas jurídicas. Pero cuando se restringe la capacidad interpretativa a la autoridad administrativa, se vuelve un mero operador, y esa mera operación puede llegar a desconocer derechos fundamentales en cualquier estado, y los de América Latina no son la excepción. Entonces, y ya con esto para cerrar, la forma de poder entender la situación hoy en día no es la carencia conceptual de criterios globales, tanto a la luz del constitucionalismo global como a la luz del derecho administrativo global, porque estos no solo están en los instrumentos internacionales a nivel regional que hemos venido referenciando, sino que a la luz del bloque de constitucionalidad cada estado también los ha venido asumiendo. Yo estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad aquí, pues por razones de tiempo no lo podemos hacer, de exponer cada una de las disposiciones de procedimiento, la mayor parte de los estados en sus órdenes jurídicos tienen la misma axiología. Pero la dificultad radica en la manera en que esto se puede entender, no solo de la forma en que se implementan, sino en el criterio de la autoridad que permita su aplicación de una manera clara, concreta, pero sobre todo garantista a la luz de un debido proceso administrativo, como dirían algunos, o como diríamos en nuestro contexto, de un debido procedimiento administrativo. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación sería, antes de poder pensar en lineamientos globales, y específicamente a nivel regional, de procedimiento administrativo, es hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a respetar los lineamientos de la autoridad que hemos decidido incorporar a la luz de nuestros tratados internacionales, en este caso concreto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tal vez dejar de lado un poco el cuestionamiento a estas, como ha venido ocurriendo en muchos escenarios, algunos desde el punto de vista populista, algunos desde el punto de vista institucional, especialmente de naturaleza jurisdiccional, y algunos desde el punto de vista parlamentario.
Pues bien, con esto les agradezco la oportunidad y espero haberles generado por lo menos reflexiones sobre este asunto y estoy expectante a las inquietudes o observaciones que quieran plantear. Muchísimas gracias, profesor Eric Leiva, por su presentación. De igual forma, al profesor Jaime Santofimio por mantenerse conectado en esta sesión todavía y a las más de 950 personas que nos acompañan durante esta conferencia. Profesor Leiva, quiero compartirle la siguiente consulta. Em, Preguntan, profesor, ¿qué principios del constitucionalismo global considera que han tenido mayor influencia en el derecho administrativo sancionador en la región, específicamente en su país, Colombia? Bueno, yo creo que en primer lugar está el del debido proceso. En la luz de lo que se puede entender por una autoridad, unos criterios, y en materia sancionatoria hay un escenario que es muy importante y es la posibilidad de poder presentar y controvertir los postulados por los cuales se me quiere investigar o sancionar. Ese es muy importante. Yo creería que a nivel jurisprudencial y concretamente en el contexto colombiano se ha venido desarrollando bastante. Otro que podría atreverme a mencionar y que es parte intrínseca, lo que pasa es que en el derecho administrativo lo entendemos como un principio especial, pero a nivel general hace parte del debido proceso, que es el de legalidad. El poder aplicar las disposiciones y las reglas propias de cada proceso, el tener una autoridad competente al momento en que se cometieron los hechos, el de poder tener, y aquí sí, como en todo en general, completamente de acuerdo con lo que plantea el doctor Santofimio. En materia sancionatoria, la mayor dificultad es que son títulos abiertos. Y el título abierto genera un margen muy amplio para su adecuación. Y es ahí donde se pueden llegar a cometer, digamos, no hablemos de arbitrariedades, que no es que no sea posible, sino que digamos errores en la implementación del tipo sancionatorio que pueden llegar a ser, por supuesto, objeto de cuestionamiento ante la jurisdicción, ante las autoridades contencioso administrativas. Entonces, pero hay uno que se pasa por alto y que yo creo que es tal vez el más importante, que es el principio de la dignidad humana. Es decir, aquella persona que está siendo objeto de la investigación y que muchas veces se pasa por alto. ¿Por qué? Porque no se relaciona. Pero es tal vez el central en todo escenario de lo que tiene que ver con la sanción. Claro, cuando estamos evaluando la individualidad, lo que ocurre es que el sancionatorio también se trasciende a otros escenarios, como ocurre con las personas jurídicas, que pues existe siempre el debate hasta qué punto una persona jurídica puede gozar de dignidad humana, pero pues por supuesto eso no le implica que se desconozcan una serie de principios como lo es el del debido proceso, el del principio de legalidad, el de la aplicación de las formas propias que tienen que estar acompañando la sanción, que eso implica el de controvertir, el de poder presentar recursos en el marco del procedimiento administrativo correspondiente, el de la otro principio que para algunos lo entienden en el debido proceso, pero en el orden constitucional colombiano y en el Pacto de San José de Costa Rica son diferentes, que es el de la doble instancia. Y créanme que infortunadamente, más que en Colombia, porque lo hay en otros escenarios, eso tampoco se aplica. Y es algo por lo cual hay que velar y seguir insistiendo en que se aplique. ¿Por qué? Porque la reposición y la apelación son escenarios necesarios para poder garantizar el derecho de controversia a las decisiones que la administración adoptó y que pues pueden llegar a afectar los derechos del administrado. Muchas gracias, profesor Leiva, por absolver la primera interrogante. Tenemos otra consulta que quisiéramos compartirle. Profesor, ¿considera que los principios del constitucionalismo global han sido correctamente internalizados por las entidades administrativas de la región, específicamente en Colombia? Bueno, específicamente en Colombia mi respuesta es afirmativa. Que si en la región se han podido, lamentablemente la respuesta no sería la misma. Hay naciones, no quisiera entrar en relación específica, donde esto no se garantiza. Piensen ustedes una Nicaragua, piensen ustedes una Venezuela, piensen ustedes un Salvador. No es que Colombia no tenga este tipo de escenarios, pero la manera en que lo entienden es completamente diferente.
Por ejemplo, en materia de expropiación, Colombia hasta el día de hoy todavía tiene un mecanismo garantista cuando se trata de expropiaciones administrativas. Pero fíjense ustedes que en otros escenarios donde se hacen expropiaciones administrativas no hay posibilidad de controvertir el acto administrativo. Solamente lo traigo como ejemplo porque este no es sancionatorio. La expropiación no es propiamente un campo de procedimiento administrativo sancionatorio, pero sí es un campo de procedimiento administrativo cuando esta es por esa vía. Entonces no se manejan desde ese punto de vista. Cuestiones como inclusive la sanción de retiro de ciudadanía, que es lo que se viene manejando en escenarios como el que ocurrió en Nicaragua, no hay posibilidad de controvertirlo. Pero si uno mira las normas de procedimiento de ese país, le puedo asegurar que traen plasmados el derecho al debido proceso y eso implica la controversia de las decisiones. Igual no sirve de nada. Así que ahora, en el contexto colombiano, ¿cuál es nuestra ventaja? Y aquí, qué mejor referente que el doctor Jaime Orlando Santofimio, es la posibilidad de que lo que se haga en el procedimiento administrativo, y acá quiero hacer una referencia específica, Colombia cuando saca la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y en lo contencioso administrativo, es más específico que con la norma anterior al decir, esta primera parte, el libro 1, es procedimiento administrativo. Esto aquí está en el campo de la administración. Pero el libro segundo es la forma en que si el administrado no está de acuerdo, puede ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con los jueces poner en tela de juicio el principio de legalidad que se cree que acompaña, la presunción de legalidad que acompaña la decisión administrativa. Entonces, sí, digamos que desde ese punto de vista somos garantistas. ¿Qué es lo que dificulta un poco la situación? Los tiempos para la controversia. Y aunque hemos mejorado muchísimo, en gran parte gracias a lineamientos jurisprudenciales, de los cuales pues sé que el doctor Santofimio no le gustará que yo lo diga, pero lo voy a decir, gracias a muchos de sus lineamientos cuando pasó por el Consejo de Estado, fue facilitando bastante el tema de la celeridad en el control jurisdiccional de la decisión sancionatoria en particular y la decisión administrativa en general. Pero sí es cierto que el ciudadano a pie muchas veces quiere que se le pueda resolver con cierta celeridad sus decisiones. Fíjese usted, o fíjense en ustedes, por ejemplo, cómo una cuestión tan importante que se está manejando en Colombia sobre hasta qué punto una determinación que adoptó el gobierno nacional, pues ha pasado tanto tiempo y los efectos siguen ocurriendo y ya cuando se declare eventualmente la nulidad del acto administrativo, pues ya el hecho estará cumplido y los daños estarán presentados. En ese campo es que nos podemos estar moviendo, tal vez la cuestión de la celeridad, pero que los principios están, sí, y muchas naciones por fortuna las están cumpliendo. Lo que yo sí creo es que es muy importante tener un criterio, si no unánime, por lo menos sí estándar, de cómo poder aplicarlo y es donde yo resalto un poco el tema del control de convencionalidad. Pero en Colombia, por fortuna, podemos decir que somos de los más referentes a nivel de la región sobre cómo puede entenderse un debido procedimiento administrativo, que sí con las vicisitudes que muy acertadamente relacionó el doctor Santofimio y que yo aquí resalté en su momento, pero por fortuna tenemos los jueces. Entonces, el hecho de que exista y que somos de las pocas que tenemos una jurisdicción especializada en materia contencioso administrativa, con reglas especiales en materia contencioso administrativa, y eso pues nos da un compás de tranquilidad como orden institucional. Muchas gracias, profesor Leiva, por haber hecho también esta consulta. Rápidamente pasamos a las dos últimas preguntas de esta sesión. Profesor, desde una perspectiva crítica, ¿existe el riesgo de una aplicación meramente formal o retórica del constitucionalismo global en los procedimientos administrativos? Bueno, si fuera un riesgo formal, no me preocuparía, porque no sería un riesgo. O sea, el poder adaptar la axiología a las normas de procedimiento sería muy positivo. Y de por sí ocurre. Lo que sí me preocupa es que sea una exposición meramente retórica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si aquí hablamos de un principio de legalidad de la función pública
y exponemos como argumento que cierta autoridad nos está, supongamos, la autoridad que expide el acto administrativo y la autoridad jurisdiccional decide suspender sus efectos y eventualmente declararlo nulo, y de mi parte desconocer esa decisión bajo el argumento que es un golpe institucional que atenta contra la voluntad popular, pues entonces ya la culpa no es del constitucionalismo global. Ya la culpa es de aquella autoridad que decide desconocer el orden institucional, la separación de poderes y el respeto al principio de legalidad de las decisiones que tienen que estar acompañadas bajo un modelo de Estado de Derecho. Pues ahí sí nada que hacer. De por cierto, eso es lo que nos está ocurriendo en muchas de las naciones de América Latina. No quiero entrar a mencionar concretamente el contexto de mi país, pero es una realidad que se está generando con bastante frecuencia. Cuando yo, por ejemplo, como autoridad administrativa, para desconocer una decisión jurisdiccional, me amparo en que a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos soy autoridad de convencionalidad y que por ende yo puedo desconocer decisiones judiciales, ya estamos en un escenario de ya el constitucionalismo global no tendría la responsabilidad. Pero sí puedo manipular los escenarios del constitucionalismo global para justificar mi decisión que es claramente arbitraria. Y aquí es donde principios como el del Estado de Derecho y principios como el de separación de poderes y principios como el de legalidad de la función pública se pueden ir manipulando a la luz de lo que la percepción de la autoridad correspondiente, específicamente la autoridad administrativa, viene manejando. Entonces, por ese lado sí ya no es culpa del constitucionalismo global, pero sí es un escenario retórico que se puede emplear muchas veces en contextos de democracias donde el populismo rankea. Y eso pues infortunadamente es lo que estamos viendo últimamente en nuestros países. Muchísimas gracias, profesor Leiva. De esta manera entonces hemos llegado a la parte final. Solamente quiero pedirle, y aprovechando la presencia del profesor Santofimio también, una última reflexión, profesor Leiva, 30 segundos nada más, tanto usted como el profesor Santofimio, y de esta manera, bueno, irnos con un último mensaje, por favor. Bueno, de mi parte en 30 segundos agradecerles a ustedes nuevamente la oportunidad. La reflexión es ir nosotros construyendo diálogos regionales. Estos espacios son muy positivos para empezar a construirlos. Hay muchas asociaciones que vienen generando este proceso y eso es muy bueno. Y ojalá en un momento no muy lejano poder mantener esos diálogos que nos permitan respetar los órdenes institucionales, porque donde el Estado de Derecho está presente, pues también se puede garantizar el orden institucional y el orden democrático. Y pues repito, y con esto cierro, agradecerles el que me permitan haber compartido el día de hoy con el doctor Santofimio. Yo creo que aprendí más de él de lo que pudiera aprender en otros escenarios. Y pues la verdad es un honor el poder haber compartido cada una de sus palabras y los aprendizajes y esperar a la altura en un futuro de poder siquiera mencionar con la misma precisión y estándar con el que él comenta. Y por supuesto a nuestros hermanos y hermanas del Perú, muchas gracias el que nos hayan permitido interactuar con ustedes en la jornada de hoy. Sí, Adelante, profesor Santofimio. sí, no, no, escuchando a Eric, mi reflexión es muy sencilla. Eh, no estamos lejos, estamos cada vez más integrados, sino por estos instrumentos de la tecnología. Nos vincula una historia común, un derecho con fundamentos comunes, de pronto con diversidad, como lo decía Eric, normativa, pero hablamos un lenguaje. Estos temas de hoy corresponden a un solo lenguaje, el lenguaje de un solo derecho, que es nuestro, tanto peruanos como colombianos y los demás miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todo el tema de los procedimientos administrativos no es más que un desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí está. Es eso. Las disposiciones que hemos analizado. Entonces, fíjese que podemos hablar un mismo lenguaje. Entonces, ahí nos unen, no hay nacionalidades, solamente hay seres humanos a los cuales hay que respetarles sus derechos. Muchas gracias al ministerio, muchas gracias César, doctor Torres, a Eric que nos
acompañó en el día de hoy y a todos los presentes en esta reunión, en este conversatorio y a todos los abogados y amigos fraternales que tengo, compañeros que tengo en el Perú, hermana República del Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesores. Muchas gracias y gracias, doctor Torres. Muchísimas gracias a todos también y de esta manera llegamos a la parte final de esta conferencia. Que continúen teniendo una muy buena tarde. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias.